¿Qué está pasando con el caso de la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán? Antes de entrar en eso, hace unos momentos, creo que unos 30 minutos, supimos de un nuevo ataque en Dahia. Es la zona sur de Beirut, y era la principal preocupación de los iraníes. Ellos habían dicho, si atacáis Dahia, os atacaremos. Ese vosotros se refiere a Israel, porque Israel quería arrasarlo todo, destruir por completo Dahia. Anunciaron, ya sabes, una especie de aviso de evacuación para que la gente de Dahia abandonara sus casas porque estaban desesperados en la parte sur del Líbano. Lo que ha pasado hasta ahora es que ellos no querían, en realidad querían hacer algo en Dahia, porque no son capaces de enfrentarse a Hezbollah en la parte sur del Líbano. Entonces tuvimos la respuesta iraní, diciendo que si atacaban Dahia, iban a atacar el norte de Israel, del mismo modo que ellos atacaran Dahia. Luego pasó algo. Hubo una llamada telefónica entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Donald Trump dijo que no iban a hacerlo. Yo hablé con Benjamin Netanyahu, hablé con Hezbollah. Nadie sabe con quién habló él, si fue con el jeque Naim Qassem, el secretario general adjunto de Hezbollah, o con otra persona. Yo creo que nada de eso ha ocurrido. Básicamente, estaba hablando de la comunicación que tuvo con los iraníes. Quizá, porque no hay comunicación entre Estados Unidos y Hezbollah. Luego, hoy supimos que Israel atacó un edificio. Lo llamaron un cuartel general de Hezbollah. No sé muy bien qué significa eso. Atacaron un edificio y dijeron que querían alcanzar a algunos de los comandantes de Hezbollah en Dahia, en los suburbios del sur de Beirut. Y según los informes hasta ahora, no hubo muertos de Hezbollah. Parece que el ataque dejó unas 5 víctimas, en su mayoría personas comunes que estaban cerca del edificio. Una de ellas murió y 4 resultaron heridas. Ese es el resultado. Y este es el intento israelí, porque ven algo. Creo que sienten que está pasando algo entre Irán y Estados Unidos. O quizás están cerca, de llegar a algún tipo de acuerdo, tal vez. Mi impresión no es esa, pero puede que ellos lo perciban así. Por eso necesitan hacerlo. Por cierto, los israelíes nos dijeron en los canales israelíes 12 y 14 que tenían luz verde de la administración Trump antes de que ocurriera este ataque. Así que la pregunta sería, ¿por qué necesitaban hacerlo? ¿Cuál es la razón principal? Podrías decir que quieren ver cuál sería la respuesta iraní si atacan Beirut. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuál fue el resultado? Si no están matando a ningún combatiente de Hezbollah, ni a fuerzas de Hezbollah, ni a nadie, era un edificio vacío. No había nadie en ese edificio. Entonces, ¿cuál era el sentido de eso? Creo que pensaron que tal vez tenían algún tipo de información falsa. Creyeron que habría allí fuerzas de Hezbollah, los comandantes, figuras importantes dentro de Hezbollah, que podrían atacarlos, asesinarlos, provocar nuevas repercusiones, nuevos problemas entre Irán y Estados Unidos, entre Israel y el Líbano. Asesinaron justo ayer, recordemos lo que pasó ayer, a uno de esos generales en el Líbano, un general del ejército libanés vinculado al gobierno libanés, un soldado, uno de los soldados, uno de los comandantes, uno de los, si no me equivoco, uno de los mandos intermedios. Así que 3 de esos soldados, un general y un comandante de rango medio, murieron ayer en un ataque con dron israelí y dijeron que fue un accidente. Ocurrió poco después de que el presidente del Líbano declarara que Irán está usando al país como moneda de cambio. Así que Irán se está beneficiando de la postura que están adoptando en relación con Hezbollah y los actos de resistencia. No sé qué tipo de beneficio obtiene Irán de eso. Para Irán, de alguna manera, es distinto, pero yo no lo veo así, porque veo todos los actos de resistencia conectados. No se trata de Irán, se trata de Yemen, de Irán, de Irak, del Líbano, de Gaza y de Palestina, todos juntos, no lo veo por separado. Pero el gobierno libanés intenta decir que no, que son cosas distintas.
No hay ninguna diferencia. Por eso ya sabes, no veo que estén representando al pueblo del Líbano. Están representando al gobierno de Israel y también a los responsables de decisiones de la administración Trump, que básicamente son sionistas. Así que eso es lo que está pasando con el caso del Líbano. ¿Cuál es la reacción de Irán? Mucha gente se lo pregunta. ¿Cuál es la valoración? Muchos en Irán, por cierto, están diciendo que Irán tiene que responder a esto, que tiene que atacar algunos objetivos en Israel. Pero el otro problema es que Irán, de alguna manera, está hablando con Estados Unidos. Hay conversaciones en curso. Ya ves, tuvimos al ministro del Interior de Pakistán yendo a Irán, de un lado a otro, y esos mensajes están entrando y saliendo. Response on the part of Iranians, on the part of the acts of resistance, which may happen as we talk. It could be a response from Yemen. Iran is not going to get there because you remember it wasn't just Iran saying if you attack and destroy Dahiya, we're going to respond. We're going to hit the northern part of Israel. We had Yemenis as well talking the same way. They said that they're going to hit Israel. So it's going to be something like that, something Iran just keeping or maintaining its position in this sort of fake ceasefire they have between Iran and the United States, which there is no ceasefire happening, but let's talk a fake or Israeli type, as Ambassador Chaz Freeman puts it perfectly, in my opinion, is an Israeli type of ceasefire. So they have their own ceasefire. Let's do it. Let's maintain that same sort of conditions they have. So Yemen comes in and attacks Israel. That may happen as we talk. I think this is Eso puede pasar mientras hablamos. Creo que eso es lo que está ocurriendo, si tenemos en cuenta los actos de resistencia. Pero cuando se trata de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el principal problema sigue siendo el caso del Líbano. Irán no está utilizando al Líbano como moneda de cambio. El Líbano forma parte de los actos de resistencia, e Irán no se ve a sí mismo fuera de esos actos. Irán se considera parte de la resistencia. Así que no se puede separar una cosa de la otra. No se puede separar la resistencia iraquí de la resistencia yemení. Creo que todos comparten una misma forma de pensar. Son resistentes. Están preparados para responder. They're prepared to fight back, and that's why Y por eso no, quizá en Israel, o incluso en el Líbano, con el presidente del Líbano, él no entiende lo que está pasando. No entiende la mentalidad de la gente. Habla de mi pueblo. ¿Quiénes son tu pueblo en el Líbano? No son tu pueblo. Son los habitantes del Líbano, los ciudadanos libaneses. No son tuyos. Y tú eres un representante del pueblo libanés, pero no los estás representando. En realidad representas al gobierno israelí. Y ese es el problema. Lo que está haciendo ahora mismo el gobierno del Líbano es, poco a poco, empujar a la sociedad hacia una especie de crisis. Little by little, moving the society towards some sort of civil war. And if that didn't happen, Y si eso no ha pasado hasta ahora, es porque Hezbollah es muy inteligente. Lo que intentan hacer es reducir las tensiones dentro de la sociedad y centrarse en Israel, en la parte sur del Líbano. ¿Recuerdas el acuerdo, ese falso acuerdo entre el gobierno libanés y los israelíes? Dijeron que Hezbollah no iba a atacar a Israel al sur del río Litani, que forma parte del Líbano. Están ocupando el Líbano, y el gobierno libanés dice, no vamos a defendernos de vuestra ocupación de nuestra tierra. Vamos a limitarnos como sociedad. Es increíble lo que está pasando con el gobierno. Así que dijeron que Hezbollah es el enemigo del Estado en el Líbano. Hezbollah is the enemy of the state in Lebanon. But you don't see that sort of, Pero no se ven ese tipo de ataques, ya sabes, de Hezbollah hacia el gobierno. Lo que se ve es que el gobierno está atacando a Hezbollah, mientras Hezbollah está conteniendo las tensiones. No quieren que las tensiones crezcan dentro de la sociedad. Su principal objetivo está en Israel, y lo están haciendo a la perfección. Justo hoy hemos visto uno de esos sistemas de defensa aérea. Están usando misiles para alcanzar los objetivos. Y hoy hemos visto una de las grabaciones que salió justo unos momentos antes de entrar en directo,
en la que Hezbollah lanzó un misil tierra-aire. Ese es su objetivo principal. No quieren que todo se confunda. Hezbollah knows what is the main objective on their part. They don't want to confuse everything. They understand the differences within the Lebanese society. Ellos entienden las diferencias dentro de la sociedad libanesa, saben lo influyentes que son Estados Unidos e Israel juntos, y por desgracia, el nuevo gobierno, que cuenta con el apoyo de Turquía y Siria, está intentando manipular a la sociedad libanesa, ejerciendo mucha presión. Muchas de las personas que estaban en el sur del Líbano se están yendo al norte o al centro del país. Y eso está generando una gran presión, sobre todo porque esa gente tiene que ir a algún sitio, y el gobierno no les está ofreciendo nada importante para ayudarles, para sostener sus vidas, para facilitar este proceso de inmigración forzada por parte de los israelíes. Imaginad lo que Israel está haciendo con vuestro pueblo en el sur del Líbano, y en lugar de apoyarlos, estáis atacando a la única fuerza en el Líbano que está respondiendo. The only force in Lebanon that is fighting back. This is beyond just it's fantasy. Esto va más allá de todo eso. Es una fantasía por parte del gobierno del Líbano. No los veo como una opción viable para el pueblo libanés a medida que pasa el tiempo. Tarde o temprano este gobierno va a caer. Eso va a ocurrir. Pero Hezbollah no quiere que pase en este momento. Quieren ver qué está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Ese es el panorama general. Así que creo que esta es la primera parte, la primera línea del argumento iraní para llegar a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, que pasa por el Líbano. Y ya hemos visto lo complicado que es. Luego, si miramos a Irán y lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, hay dos versiones que están saliendo de ahí. Una de ellas es la que está contando Donald Trump. One of them is what Donald Trump is talking about. He had an interview just Tuvo una entrevista hace apenas unas horas. Dijo que no van a liberar los activos iraníes congelados ni levantar ninguna sanción sobre la economía iraní. Y cuando habla de levantar sanciones, no se refiere a las sanciones impuestas por el Congreso estadounidense, porque hay muchísimas. Después de 46 años de sanciones, te puedes imaginar cuántas pesan sobre la economía iraní. Pero básicamente, él tiene cierto poder para reducir las sanciones que afectan al sector energético de Irán. Ese es el principal objetivo de Irán en este tipo de mensajes que van y vienen entre ambas partes. Pero Donald Trump habló hace solo unas horas y dijo que no va a liberar los activos iraníes congelados ni a levantar las sanciones sobre el sector energético iraní. The sanctions on Iranian energy sector. We had Scott Bessent yesterday talking about Ayer tuvimos a Scott Bessent hablando de cómo vamos a liberar esos activos congelados, pero que se los vamos a entregar a los Estados Árabes, a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, por los ataques iraníes que han sufrido y los daños que esos ataques les han causado. Y si miramos lo que ha pasado durante la guerra, ¿cuáles fueron realmente los daños a esos países? Básicamente, Irán ha atacado todas y cada una de las bases estadounidenses en esos territorios, y en algunos lugares, como Qatar, lo arrasaron todo. No queda nada, solo algunos edificios que ya ni siquiera se usan. Entonces, quieren reconstruir, quieren volver a levantar sus bases usando los activos iraníes congelados. Eso es lo que Scott Bessent está diciendo. That's the meaning of what Scott Bessent is talking about. All those big, beautiful bases that were destroyed during the war. Todas esas grandes y magníficas bases que fueron destruidas durante la guerra se construyeron con dinero de los Estados Árabes. Ellos pagaron todo lo que había en su territorio. Ahora están destruidas y quieren reconstruirlas usando los activos iraníes congelados, entregándoselos. Vamos a dárselos a Arabia Saudí. Vamos a dárselos a Qatar. ¿Y eso por qué? ¿Porque Irán los atacó? ¿O para qué servirían esos activos congelados? Ah, claro. Van a volver a construir bases estadounidenses en su territorio.
Pues bien, ese es el discurso. Y volviendo al tema, creo que hay una entrevista importante. No sé si viste esa entrevista. I don't know if you watched that interview we had one of the main military advisors. Tuvimos a uno de los principales asesores militares de los líderes supremos iraníes, tanto del anterior como del actual. Era el asesor del Ayatollah Khamenei, que fue el antiguo líder supremo de Irán y sigue siendo el nuevo líder supremo. Mantiene el mismo cargo. Y en su entrevista en CNN dijo que Irán no va, que el primer paso para Irán, el primer paso de verdad, serían 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. Si Estados Unidos va en serio y quiere empezar con estas negociaciones, en realidad no son negociaciones, son más bien este tipo de mensajes. Tiene que demostrar cierta seriedad. Ese es el primer paso. Empecemos por ahí. That's the first step. Let's start with that. These are not American, No son activos estadounidenses, ¿sabes? No, son activos iraníes. Y Estados Unidos tiene que liberarlos. Luego tuvimos a Scott Bessent diciendo eso. Así que ¿hay alguna señal para nosotros? ¿Una señal positiva? No, sinceramente no veo ninguna señal positiva ocurriendo. ¿Y en el Líbano? ¿Ves alguna señal positiva entre Israel y el Líbano? No. ¿Hay algún indicio en el tema de los activos congelados, de las sanciones o de alguna disposición por parte de la administración Trump a ceder o a decidir algo importante para el lado iraní? Eso no ha pasado hasta ahora. Y el otro punto es, ¿qué estamos aprendiendo de los pakistaníes? No lo sé. From the Pakistani, I don't know, these leaks are coming from Pakistan recently. They're talking about Estas filtraciones están saliendo de Pakistán últimamente. Hablan sobre armas nucleares iraníes. Y ahora mismo, algunas fuentes, hay filtraciones que vienen de los negociadores. Básicamente, en Pakistán, dicen que hay una gran diferencia entre lo que Donald Trump está contando o intentando vender al pueblo estadounidense o a la comunidad internacional, y la forma en que habla sobre los activos congelados, las sanciones, todo eso, y lo que Donald Trump está pidiendo a Irán entre bastidores, o esas cartas que está enviando, esos documentos que manda a los iraníes. Si eso es así, podría cambiar un poco el panorama, o quizá incluso abrir la puerta a algún tipo de acuerdo. Or maybe there could be some sort of deal. I don't know how credible. No sé hasta qué punto son creíbles ese tipo de informes. En mi opinión, si nadie habla de ello oficialmente en Irán, y nadie habla de ello oficialmente en Estados Unidos, entonces no existen. Da igual de que hable Pakistán, porque eso no es importante. No es un funcionario pakistaní hablando oficialmente del tema. Son solo rumores sobre Donald Trump. Hay una gran diferencia entre lo que Donald Trump dice y lo que comunica con los iraníes. Así que esa posibilidad está ahí, en segundo plano. Tenemos que tener en cuenta que podría ser el caso, pero no lo es. Yo diría hoy, si tuviera que mencionar qué probabilidad tiene, que sería quizá un 4, un 3, un 2%. En cualquier caso, menos del 10%. That possibility. And coming back to the war. Y volviendo a la guerra, ¿cuáles son las opciones para Donald Trump? La única forma que tengo de entender lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos es mirar la realidad de la guerra actual entre ambos, porque la administración Trump fue muy capaz de manipular el mercado del petróleo. Esa manipulación, ves cómo el precio del petróleo baja, sube, vuelve a bajar, y la gente dice que son cifras falsas. Da la impresión de que el mercado está siendo engañado, de alguna manera, por la actitud de Trump o por la forma en que intenta manipularlo. El mercado es extremadamente sensible a lo que Donald Trump dice. Pero hay un punto que se mencionó, diría yo, hace unas 4 semanas, por el presidente del Parlamento iraní. Dijo, no os fijéis en las cifras que están publicando sobre el precio del petróleo y todo eso. Dijo que el precio del petróleo está por encima de lo que se informa en el mercado. El precio real del petróleo, del que él habla, no aparece en los documentos. Habló del precio en papel, por así decirlo. Pero el precio real, el que todo el mundo está pagando, al parecer, es mucho más alto que el que se comunica oficialmente.
Y esto es lo que Robert Kagan dijo al respecto en su entrevista de hace 2 días. Robert Kagan said about that in his interview 2 days ago. Si hoy tuvieras que comprar un barril de petróleo, te costaría algo así como 150 o 140 dólares, porque ese es el precio real del petróleo. Los precios que estamos viendo son los de los futuros del petróleo. Y te diré una cosa en la que Donald Trump ha sido un auténtico genio y se merece un sobresaliente por ello: manipular el mercado y las expectativas del mercado. Ver cómo los precios de los futuros del petróleo suben y bajan, según diga Donald Trump, si va a haber un acuerdo o no, ha sido bastante curioso, porque Donald Trump ha hecho ya el truco de Lucy y Charlie Brown con el balón como unas 7 veces. El mercado cae en la trampa una y otra vez. Así que estos precios no reflejan la realidad. Y ahora incluso vemos a grandes figuras como los altos directivos de Exxon advirtiendo de que los niveles de inventario, los inventarios mundiales de petróleo, que básicamente han mantenido el suministro en marcha, había mucho petróleo circulando en el sistema. Y por supuesto, estaban las reservas estratégicas de petróleo de varios países, incluido Estados Unidos, que se han reducido de forma considerable. Närgare tapón stamp kurdstins. Y lo que están advirtiendo los expertos en energía es que dentro de 2 o 3 semanas vamos a llegar a un punto en el que las reservas se habrán agotado de verdad. Y es justo entonces cuando esperan que se produzcan fuertes subidas en el precio del petróleo. Algunos hablan de 150, otros de $200 por barril. En cualquier caso, estamos hablando de que el precio de la gasolina en Estados Unidos podría llegar a $6 por galón. Sí, esta es la realidad a la que se enfrenta Donald Trump. Y este tipo no se está inventando nada, porque sabemos que es el principal defensor de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y él Yo diría que los ultrasionistas en Estados Unidos, los que defienden ese tipo de argumento de que hay que ir a la guerra, de que hay que hacer algo con Irán porque se está volviendo demasiado peligroso en Asia Occidental, pero ahora él ve la realidad de lo que está ocurriendo. Y la posición de Donald Trump, da igual hasta qué punto intente manipular el mercado. El precio no es el que aparece en los informes o en esos paneles del mercado. Luego está el otro punto que mencionó, y es muy importante. Las reservas de petróleo en Estados Unidos y en Europa se están agotando. Y Estados Unidos está utilizando sus reservas para equilibrar el mercado. ¿Cuánto tiempo más va a seguir Donald Trump haciendo lo mismo que ha estado haciendo desde que empezó la guerra? Esa es la gran pregunta ahora mismo. This is the main question right now. And he, in my opinion, he is Y él, en mi opinión, está teniendo muchos problemas por culpa de la economía estadounidense y también por lo que está pasando con la economía global. La economía de Estados Unidos está totalmente conectada con una gran parte de la economía mundial. No se trata del argumento de Donald Trump de somos independientes, no necesitamos el petróleo, no necesitamos el gas que llega a Estados Unidos, porque lo producimos todo aquí. Él dijo que no necesitamos nada, pero básicamente eso es una gran mentira. Estados Unidos sí lo necesita, porque en el mercado hay distintos tipos de petróleo, el pesado, el ligero, y cada uno tiene su propio uso. El diésel, por ejemplo, se obtiene del petróleo pesado, y de ese tipo, Estados Unidos no tiene. Por eso tienen que comprarlo fuera. Podría venir de Venezuela. El problema con el petróleo venezolano es que es demasiado pesado, o tan espeso, que el proceso de refinado de este tipo de crudo puede que no tengan la tecnología o el sistema necesario para hacerlo. Por eso recordarás que, cuando Estados Unidos intentó presionar a China, uno de los principales problemas fue que querían que China dejara de comprar petróleo iraní. Si quieren cambiar a otros países, como Venezuela u otros, tienen que redefinir todo el sistema de la refinería, y eso no ocurre de la noche a la mañana. Lleva tiempo hacerlo.
Así que no se pueden hacer ese tipo de modificaciones de un día para otro. Do these sort of modifications overnight. That's why the United States is trying to do this. That's why Por eso Estados Unidos está intentando hacer esto. Por eso Europa se está quedando sin energía. La situación en Europa es realmente grave. No sé cuáles son las comunicaciones entre Estados Unidos y Europa, pero tiene que haber algo. Y para Estados Unidos, la opción de volver a la guerra significaría una guerra aún mayor. Porque hasta ahora hay dos cosas en lo que respecta a las capacidades iraníes que me parecen muy importantes. ¿Cuáles son? Estas dos cosas son clave para la continuación de la guerra si Estados Unidos decide ir en esa dirección. Una de ellas son las capacidades de Irán en cuanto a armas convencionales. Armas convencionales, hablamos de drones y misiles. Y de nuevo, los sistemas de defensa aérea en Irán. ¿Cuál es la situación con esas armas? Irán ha mejorado muchísimo. En el caso de los misiles, los de corto alcance, medio alcance y largo alcance, si tienes acceso a Irán, a los medios persas, puedes mirar atrás 10, 12 o incluso 16 años y verás que la razón por la que Irán no tiene, o al menos oficialmente no tiene, misiles capaces de alcanzar objetivos, por ejemplo, en Diego García o quizá en Grecia, que son los lugares desde donde atacan a Irán, es porque el propio Irán ha decidido limitar el alcance de sus misiles. Lo han hecho por elección. Si mañana decidieran cambiar esa política, podrían hacerlo de la noche a la mañana. Tienen la capacidad. Puedo confirmarte que tienen la capacidad de aumentar el alcance de sus misiles.